tardes, amigos. Suso Souto, bienvenidos al otro lado del espejo. En el programa de hoy, en esta nueva temporada de vídeos editados, seguiremos indagando en esta civilización perdida, en estos orígenes desconocidos, en este caso centrándolo en mi tierra, centrándolo en España, con esos míticos orígenes de los que ya os hablé y os seguiré hablando mucho a lo largo de esta temporada. Y en este caso, aparte de los motivos históricos, comentar algún detalle de Juan de Mariana y también de Alexandre Eleazar, voy a centrar el programa en unos restos muy controvertidos, declarados como falsos por el sistema, encontrados en su momento en Tarragona, que parecen repetirse a lo largo y ancho de España e incluso también de muchos lugares de Europa, ¿no? El título: si estuvieron los antiguos egipcios en España, y esa enigmática Tartessos, de la que hoy solo haré algún apunte y seguiremos avanzando. Esos míticos pueblos del mar, esa mítica cultura desconocida que tiene una relación ancestral con esta tierra y parece ser que también con todo el planeta. En este caso serían los restos del sepulcro egipcio encontrado en Tarragona, aunque hay más restos de los que os iré explicando alguna de las fotos o láminas. El 9 de marzo del año 1850, en la zona de las canteras en el puerto de Tarragona, fueron descubiertos por el señor Buenaventura Hernández Sanahúja, aunque en realidad fueron los obreros del puerto que destrozaron lo encontrado al no saber qué era, fragmentos de lo llamado un sepulcro egipcio. Estos fragmentos se pueden encontrar hoy en día en la Real Academia de Historia y también en el Museo Arqueológico Nacional, del que tenéis un link en la descripción, en el que podéis ver el informe de cómo se da estos restos como falso, y en el que podéis apreciar también que no se da ninguna prueba más que decir que son falsos por decreto, que son falsos porque sí. Estuvieron expuestos también en el Museo de la Ciudad de Tarragona en conmemoración del centenario de la muerte de Sanahúja en el año 91. Y todavía están expuestos en el Museo de Tarragona 3 escarabeos. Estos son los escarabajos motivos hechos en piedra del antiguo Egipto, sobre todo representando a Ptah, a Patá y algún otro dios, y aún los podemos encontrar en este museo, y también una pieza de bronce que representa una esfinge, de las cuales no se posee una clara cronología, pero de la que parece haber restos en muchas cuevas de la península ibérica. La historia del hallazgo de estos singulares restos se explica en la obra del propio Hernández Sanahúja, resumen histórico crítico de la ciudad de Tarragona desde su fundación hasta la época romana, con la explicación de los fragmentos del sepulcro egipcio descubierto en marzo del año 1850. Tal como nos cuenta, en ese mismo año, en ese mes de marzo, los presidiarios destinados a la explotación de la pedrera del puerto, es decir, de la cantera, encontraron en el sitio donde existía el cementerio protestante un pavimento de grandes losas pertenecientes a la época romana, y debajo, a mayor profundidad, otro que según los indicios, según los expertos, era de origen griego-ibérico. Y estas piezas, este sepulcro, se encuentran entre las de origen griego-ibérico y la piedra, es decir, la capa más básica, por lo tanto de una antigüedad supuestamente mayor, a no ser que alguien volcara los estratos por alguna razón desconocida, que es siempre lo que se alega. Desgraciadamente, los obreros destruyen el monumento creyendo que no era de ningún interés, y lo que tenemos son los fragmentos recogidos de esa obra. En la obra, Sanahúja hace una extensa descripción de los 40 fragmentos que se pudieron salvar, así como otros relacionados descubiertos 2 años después en otras fincas de Tarragona, entre ellos una momia egipcia que por los datos que se nos va ofreciendo parece ser que fue arrojada al mar junto con otras piezas, pero que también decían que era claramente falsa. De eso no tengo más datos, pero hasta los alternativos dicen que la momia sí era falsa. Os voy poniendo
algunas de las fotos de estas muestras egipcias que se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional y en la Real Academia de Historia, y luego pues os explico las más vistosas o a mi entender las que mejor explican el tema pues más en detalle. Más adelante y por presiones, como siempre, Sanahúja, en un escrito llamado 15 años post-scriptum, se suma a las nuevas corrientes arqueológicas, sobre todo a las provenientes en aquel momento de Alemania, de Berlín, y se retracta de sus afirmaciones por presiones, como siempre, quizá pues para no perder ese puesto de trabajo o algo peor. Nos explica que la principal de las razones en que se apoyaba la Academia de Berlín era pues la falta de carácter de las representaciones egipcias. Tampoco se basan en decir si pudiesen ser posteriores contando una historia anterior, simplemente son falsas. Se demuestra que son muy anteriores a esa fecha, que no están creadas en 1850, pero nos dicen que son falsas y punto, e incluso rechazan la idea siquiera de la presencia de ninguna colonia egipcia en España. Es decir, como bien sabéis, amigos, la oficialidad nunca precisa de presentar pruebas. Son dioses y la verdad que son igual de infantiles que esos dioses. En la descripción también veréis pues el link del Museo Arqueológico Nacional, de un boletín en el que da por falsos estos restos, pero como os dije antes, sin explicar absolutamente nada más que eso mismo. Son falsos por decreto. Con respecto a lo que acabo de decir, es decir, que no se valora siquiera la presencia de alguna colonia egipcia en España, el señor Juan de Mariana, en su libro Historia General de España, Historiae Rerum Hispaniae, escrita a finales del siglo XVI, 1595, retrocede esos reyes míticos de la España antigua, y antes de entrar, o después de entrar en Tubales, en Noés, que lo deja descartado, y cualquier relato bíblico, nos empieza a decir que los propios egipcios son los que vinieron a librarnos de la tiranía, que Osiris, que estuvo en España, que mató a Gerión, al gigante Gerión. Hablaré pues en algún otro programa, aunque lo tenéis en mi serie de los reyes míticos de la España antigua, y ahí se ve que con la llegada de Osiris fue llegando población egipcia o africana a la península. Casi todas las investigaciones dan estos lugares en Andalucía, normalmente cerca de Cádiz, que a saber cuándo se fundó, porque siempre la dan como ya fundada, y en este caso los restos son del Levante. Estos restos serían sobre todo pues en la zona del todo el Mediterráneo y la zona de Andalucía. En el norte de España son motivos un tanto distintos, quizá menos avanzados en arte, pero probablemente bastante más antiguos. Después de que Osiris entrara aquí, supuestamente mató a Gerión, los hijos de los Geriones, también en Cádiz, aunque algunos los dan aquí en Galicia como un poco más mítico lo de la Torre de Hércules Gerión, que yo lo veo un poco compactado a su gusto, pero sí en lo de Gerunda, Gerión, la fundación de la ciudad de Gerona, y después nos habla de que vino también Hércules Horus, que Horus estuvo en España, que trajo a seguidores de él, de hecho los dejó después como reyes, Hispalo, Espero, Atlante, quizá esos Sensu-Hor, nacidos en África, ¿vale? Esos seguidores de Horus, esos seguidores del segundo ojo de la visión, que hablaré más profundamente en otro programa también prontito. Por lo tanto, en la historia de España de Mariana, mucho antes de la llegada de esos fenicios, se da por hecho que lo más mítico, lo más poderoso de Egipto estuvo en España, trajo gente, nos liberó de esa tiranía, e incluso dice que el propio Hércules fundó Barcelona, Tarragona y otros lugares de Cataluña. Cuando nos referimos a las columnas de Hércules, que lo comentaré después, Juan de Mariana se refiere a Hércules Horus y no al Hércules, al héroe conocido, al de Caco y las 12 pruebas, que también se localizan muchos aquí en España, con Gerión, por ejemplo, y su ganado, pero lo da ya como algo muy anterior, y a medida que avanza todo eso, sigue esa relación del norte de África, de la Libia, con España, con la llegada de Hércules, e incluso nos habla de Jasón, argonautas y demás. Esto es historia mítica, pero que nos va refiriendo, él la da por cierta en un libro escrito es profeso para un rey de España, por lo tanto mentir no le vería muchísimo sentido. Volviendo al escrito de Sanahúja,
en el 15 post-scriptum, nos dice que después de hacer una somera descripción de las diferentes opiniones de los diversos investigadores sobre estos fragmentos, pues que todas estas consideraciones nos impulsaron algún tiempo después de escrito el antecedente opúsculo retirar, como queda dicho, el sepulcro y no mencionarlo como dato histórico. Es decir, vamos a borrar de la historia de España, vamos a impedir a los borregos que nos siguen pues rebuscar en su historia. No olvidemos que estos restos están localizados en puertos, que es donde hay que ir localizando por la bajada de las aguas. Por lo tanto, la antigüedad es evidente, más que si son o no egipcios, pero lo que representan, lo que puede significar, es algo pues muy importante. No nos cuenta aquí, sin embargo, pues Sanahúja, la constante presión que tuvo que sufrir por parte de ciertos sectores que le llevaron en cierta ocasión pues a desembarazarse incluso de algunos de aquellos hallazgos, los cuales fueron arrojados al mar junto con la momia, y según afirman, y la posibilidad pues también apuntada en muchas ocasiones de que perdiese su posición en su trabajo por causa de tan discutido descubrimiento arqueológico. El discutido no es el descubrimiento sino el sistema, amenazas, insinuaciones pues que todos sabemos que otros muchos arqueólogos e investigadores pues han tenido que sufrir y que aún soportan en la actualidad, denostándolos. Y bueno, gracias a Dios sigue habiendo arqueólogos libres, arqueólogos que le llaman aficionados, que nos van permitiendo pues descubrir todas estas cositas. Sanahúja termina su retractación, su 15 años post-scriptum, diciendo lo siguiente: haciendo pues abstracción del sepulcro, haremos observar que intuitivamente y sin precedente alguno de los nuevos estudios habíamos adivinado ya mucho antes de 1855 cuanto han publicado los escritores prehistóricos, a contar desde el citado año, y para convencerse de ello basta examinar nuestras observaciones críticas, esto sobre todo referido a las cronologías, expuestas en el precedente opúsculo con relación a la parte histórica sincronizada de España. Y protestamos nuevamente que si en ellas o en todo el contexto de nuestro escrito hemos dicho algo contrario a la verdad histórica, lo retiraremos con gusto a fuer de veraces, sin avergonzarnos de ello, siquiera para dejar un buen lugar a aquel refrán antiguo de que de consejo muda el prudente. Al leer la retratación de Sanahúja, lo que queda claro es que la retratación es por imperativo legal. Es decir, yo no sé vosotros cuando lo escucháis, yo en este caso pues leído de consejo muda el prudente, a mí lo que me viene a la cabeza o lo que me viene a la memoria es Galileo Galilei y su famosa frase cuando estaba en el juicio con la Inquisición, en la que se tuvo pues que retratar de sus afirmaciones heliocéntricas para acabar diciendo lo de pur si mueve, y sin embargo se mueve. Es decir, se estaba retractando, pero a la vez dejando claro que lo estaba haciendo por imperativo. Es decir, la Tierra o el Sol, la Tierra seguía siendo el centro del universo, ¿vale? En contra de la opinión de Galileo, pero sin embargo se mueve. Pues en este caso, de consejo muda el prudente. Sanahúja nos está dejando muy claro que muda por imperativo, por la opinión y para que no lo desahucien, pero que ahí están sus restos y ahí está su cronología. Pero bueno, vista también la nueva teoría pues emergente del relato oficial histórico y debido a estas fuerzas de aquellos pues quienes tildaban de falsedad estos hallazgos, estos restos egipcios, este famosísimo sepulcro, y teniendo pues en cuenta el descrédito y la pérdida que le amenazaba el señor Hernández Sanahúja, pues decide que es mejor ser prudente y mudar de parecer, pero esto no cambia los hechos, sino simplemente cambia las letras. De hecho, referente a esto, incluso se afirma en diversos artículos que el señor Sanahúja recogió todos los ejemplares que pudo de su libro, del resumen histórico crítico, así como también de las láminas que lo acompañaban, y con todo ello realizó un auto de fe, es decir, destruyó todo lo que pudo, pero gracias a Dios aún queda uno de esos libros, aunque en parte quemado, con anotaciones incluso a pie de página. Bien, entre los restos del señor Sanahúja os voy a explicar dos fotos. La primera es directamente de
de estos restos en la cantera de Tarragona, de este sepulcro, y la segunda son encontrados en otra finca, pero que es una foto espectacular y os diré pues lo que significa para varios expertos. En esta primera foto, esto es encontrado en el sepulcro. Posteriormente se dice que lo que veis en el centro, que esta momia se había encontrado así, pero es 5 años después, por lo tanto yo no le doy credibilidad. Y aquí lo que estamos viendo es, pues en la parte de arriba, seguramente un rito, no sé si funerario o místico, es decir, una misa o algo, lo estamos viendo aquí. En la parte de abajo podemos ver rebaños, es decir, podemos ver ganado, también los símbolos que no se corresponden con los egipcios ni mucho con los fenicios, esto también lo hay que decir, seguramente predinásticos, aunque me tenga que tragar mis palabras. Estamos viendo cómo están haciendo aquí una construcción, esto parece un muro, una pared o una casa, ¿no?, con el trabajo de la piedra, y en la parte izquierda, si la podéis girar o en el link que os doy podéis ver perfectamente las fotos, porque son de muy baja calidad, no sé cómo quedarán aquí. En la parte izquierda, aquí ya estamos viendo una partida, estamos viendo el mar, estamos viendo los barcos, y aquí lo que nos dice Sanahúja es que ve una partida pues de egipcios llegando a la península. Esta encontrada en el sepulcro. Pero la siguiente foto que os voy a mostrar, entre las que fuisteis viendo, esto es totalmente espectacular. Es encontrada también en una finca, pero recogida pero fuera del sepulcro, y también guardado ahora mismo en el Museo Arqueológico Nacional. Aquí lo que podéis ver ya es un gigante entre dos piedras, entre dos columnas. Todos lo asimilan a Hércules, ¿no?, al coloso, no al coloso de Rodas, como dice Eléazar, que ahora comentaré, pero sí a Hércules y esas dos columnas. Podemos ver varios símbolos, varios motivos. Se ve claramente debajo el mar, con esos barcos, con esa partida. Y aquí el escritor Alexandre Eléazar Romanov, que no es su nombre original, en el libro Los Bere, que este año pues comentaré en profundidad, dando algunas cosas por veraces y otras explicaré que es una manipulación igual como otros muchos libros sagrados. Él aquí nos dice que esto sería el delta del Ebro, o el estuario en su momento, que esta figura representa a Alejandro Magno en el 3500 a.C. y que esta sería la mítica Tarteose. Es decir, Alexandre Eléazar, aquí si os fijáis en la parte izquierda de la foto, podemos ver como si fuera, pues no sé si un ejército, pero sí ciudadanos, parece bien parapetados, con camellos, ¿vale? Después estaría en el centro pues ese coloso, ese Hércules representado en toda España, con sus dos columnas, haciendo pues de línea divisoria, y en la parte derecha podríamos ver a los íberos montando en caballos, es decir, a la izquierda camellos, a la derecha caballos. Eso en España, que yo sepa, no hay ni hubo camellos, y eso se identifica pues con una guerra del antiguo Egipto o africanos con los íberos o tartesos u otro de los pueblos que había en España, que hoy en día estamos resumiendo todo como íberos, pero ni mucho menos era así. Alexandre Eléazar nos dice que esta foto representa una partida que hubo en el 3500 a.C., después de la caída de Troya, que él localizaba en Francia, y decía que quien fue el conquistador de Troya eran Dardanos, Alejandro Magno y Bitureigi, tres reyes, los tres reyes magos. Pues después de esa muerte de Alejandro Magno en Babel, me estoy liando con la historia, Teo II, que es el mismo que lo traicionó, pues mandó venir una partida para conquistar España durante el tercer imperio español, ya con capital en Roma, después de la caída de Cádiz. Y aquí dice claramente que esto es la estela en la que nos dice que la veracidad de esa partida, y después la guerra provocada entre la parte africana y la parte íbera. La verdad que es bien interesante, es muy difícil datar la historia, pero sabemos que nuestra historia de España no empezó con los cartagineses, ni con los griegos, ni incluso con los fenicios, sino que es algo muy, muy anterior. Hay que decir también, en parte yo estoy mucho más de acuerdo, el señor Hernández Sanahúja, aun sin ser él el descubridor de esta estela, pues sí nos la
sí nos la explica, y él dice que es una partida de egipcios, pero él la localiza en Andalucía, la localiza en el estrecho de Gibraltar. Dice que esas serían las famosas columnas de Hércules, a un lado pues Calpe en España y al otro lado el monte que ahora me olvidé del nombre, en Marruecos, pero en la que se ve claramente, muy claramente, pues esos motivos, ¿no? Quizá pues lo de la izquierda correspondería, no sé si a la parte de África, y la derecha a la parte de España, y después lo que tenemos que hacer caso de los pues historiadores en este caso es que nos dicen que es que sería una guerra, pero lo que sí está ahí claro es una juntanza, ¿vale? Una relación muy clara entre África, las culturas africanas y las culturas pues también españolas. Juan de Mariana nos dice que tras la llegada de Horus hubo una partida que vino de Eritrea, del Mar Rojo, probablemente etíopes o egipcios, y que también se asentaron en Andalucía. De hecho, dice que delante de Cádiz había una isla que se llamaba Etitrea, que incluso parte de tierra firme de África también era ahí, y que se le llamó posteriormente Mar Eritreo por causa de esta venida de toda esta gente. Por lo tanto, la duda queda, pero seguimos indagando en nuestra historia, y con el libro Los Bere, más Juan de Mariana, más algún otro escrito con el tema de los ojos de Horus y estos escarabajos de piedra representando Zapatá, que seguiré para adelante, parece que vamos avanzando y echando un poquito por tierra, si bien no tenemos las pruebas fehacientes. Bueno, amigos, en este caso pues siguen pasando los años, ¿vale? Como vamos mostrando, tenemos nuevos datos, pero un abismo pues se sigue abriendo entre nosotros, pues en este caso, si hacemos caso de la cronología tanto de Juan de Mariana, hablando ya de Osiris, Horus y los Hércules, es decir, nos lleva muchos miles de años atrás. A los geriones los localizan en la cuarta edad del diluvio, es decir, hace unos 11.000 años mínimo, y en este caso pues Alexandre Eleazar nos lleva también a hace 5.600 y pico años. Así que cómo van a existir restos egipcios en Iberia, nos dirán los oficialistas, antes de que exista incluso el propio Egipto. Esas cronologías que ya, en mi opinión, son intragables, ¿no? Y tenemos que empezar a hacer caso pues de esos sacerdotes egipcios que nos hablan de esos seguidores de Horus y de las historias de los reyes míticos anteriores. Y sin embargo, a pesar de todo esto, pues la esfinge, que es un motivo repetido en todos los lados, nos sigue observando desde Egipto y desde otros lugares del mundo, mientras sigue con su sonrisa, ¿vale? La sonrisa que le lleva, la sonrisa pues que viene del vencimiento, es decir, la sonrisa que viene de conseguir hacerle olvidar a los ciudadanos, a los humanos de este planeta su verdadera historia. Una esfinge pues que tiene antecedentes en nuestras cuevas prehistóricas a lo largo de toda la península, también en escultura, con una antigüedad celadora, por lo glacial quizás puede haber muchas dudas entre las pirámides, pero parece quedar más que demostrado que esa esfinge tiene muchos miles de años antes de lo que nos dicen. Seguiremos ahondando en el tema, espero que os haya gustado, así que nada, muy buenas tardes, compartid, suscribíos al canal y nos vemos en el siguiente viaje al otro lado del espejo. Adiós, amigos.